Hola a todos. Bienvenidos a la historia de hoy, que incluye traición, secretos ocultos y revelaciones impactantes. Pero antes de profundizar en la trama, tengo una pregunta rápida. ¿Desde dónde nos ven? Dejen su ciudad en los comentarios. Y una cosa más. ¿Han vivido o conocen a alguien que haya vivido una infidelidad? Si es así, compártanla en los comentarios. Quién sabe, su historia podría ayudar a alguien que esté pasando por algo similar. Vamos. Soy Lucas Méndez. Tengo 32 años y creía que mi vida iba por buen camino. Hasta ayer, si me hubieran preguntado, diría que lo tenía todo bajo control. Casado durante 3 años con Clara, una mujer que parecía perfecta en teoría, tenía un trabajo estable como arquitecto, diseñando edificios que, por suerte, no me hacían querer saltar de allí. Vivíamos en una casa que, aunque vaciaba mi cuenta bancaria como una aspiradora, era nuestra. Me sentía el hombre más afortunado del mundo. Menuda ilusión. Clara era el tipo de mujer que entraba en una sala y de repente todos querían su atención. Tenía un carisma especial, haciendo reír a los desconocidos con una facilidad absurda, como si los conociera de toda la vida. En los eventos, brillaba, charlando con todos, desde el camarero hasta el jefe de la empresa, siempre con una sonrisa que parecía decir: «¿Quieres impresionarme, verdad?». Yo me quedaba allí, orgulloso, pensando que al final de la noche, sería yo quien se iría a casa con ella. ¡Qué idiota! Todo cambió cuando recibí un mensaje suyo: «Paso la noche en casa de Rafael. No me esperes despierta». Mi respuesta fue cortante: «Gracias por avisarme». Pero por dentro, algo se rompió. Tomé toda su ropa, la empaqué en cajas y la dejé en la puerta de Rafael. A las 3 de la mañana, sonó mi teléfono. Era ella, presa del pánico, queriendo una explicación. Simplemente colgué. No sé si fue rabia o alivio, pero en ese momento sentí que algo más grande empezaba a desmoronarse. La mañana anterior, mientras tomaba mi café caro y revisaba LinkedIn, intentando aparentar ser una adulta responsable, seguía creyendo que todo iba bien. Mi carrera iba viento en popa, y Clara, bueno, era de esas mujeres a las que todos alababan. Trabajaba en marketing, o algo así, porque, sinceramente, su puesto cambiaba según quien le preguntara. Lo que sí sabía era que el trabajo requería muchas reuniones nocturnas, eventos de networking donde destacaba, pero, curiosamente, nunca aparecía en redes sociales. No lo cuestioné. La confianza es la base de una relación, ¿no? O al menos eso me decía. No me malinterpreten, no soy de esos tipos que controlan cada movimiento de su esposa. Siempre he creído en dar espacio, en dejar que alguien crezca. Lo leí en un libro de autoayuda que Clara insistía en dejar por casa. Pero hay una delgada línea entre confiar y que te tomen por tonto, y la crucé sin darme cuenta. La mayor señal de alerta, mirando atrás, era nuestro acuerdo financiero. O mejor dicho, la falta de él. Yo lo pagaba todo, la hipoteca, que hacía que mi contable pusiera los ojos en blanco cada vez que nos veíamos, las facturas de luz, internet y cable, que ella juraba que eran esenciales porque todo el mundo necesita streaming. Yo le pagaba la compra, las cenas, incluso la cuota del gimnasio, porque, según Clara, éramos un equipo. Me dije que era temporal. Clara estaba forjando su carrera, buscando un cliente importante, un ascenso que lo cambiaría todo. Cuando por fin llegara, empezaríamos a dividir las cuentas. Al fin y al cabo, el matrimonio es una sociedad, ¿no? Menuda mentira me tragué. Pero lo que realmente debería haberme hecho sospechar no era el dinero. Era cómo trataba su celular. Ese pequeño dispositivo parecía pegado a su mano, siempre boca abajo sobre cualquier superficie que tocara, cerrado con una seguridad que recordaba a Fort Knox. Había cambiado la contraseña por la de nuestro aniversario, algo que yo sabía porque, bueno, solíamos compartir esas cosas como cualquier pareja normal. Pero ahora, la contraseña era algo que jamás podría adivinar, ni aunque me fuera la vida en ello. La privacidad es importante en una relación, decía cada vez que comentaba casualmente sobre sus hábitos con el teléfono. No necesitamos saberlo todo el uno del otro. Y, como el ingenuo que era, acepté, porque sonaba razonable. Las parejas maduras respetan los límites, ¿verdad? Las relaciones sanas requieren espacio individual. Toda esa charla de Dr. Phil sonaba genial en teoría, pero se vino abajo en cuanto me di cuenta de que mi esposa me trataba más como a un compañero de piso que pagaba todas las facturas. Las tardes empezaron a alargarse alrededor del segundo año de matrimonio. Lo que antes eran cenas de trabajo ocasionales se convirtieron en eventos semanales, luego 2 veces por semana, y pronto fueron prácticamente todas las noches. Sofía me enviaba un mensaje sobre las 5 de la tarde. Siempre un mensaje, nunca una llamada.
No estaré en casa para cenar, tengo una reunión con un cliente, o hay un evento para fomentar el espíritu de equipo, o incluso es la fiesta de la empresa otra vez. Comía sola la mayor parte del tiempo, sentada en la mesa del comedor. La mesa tenía capacidad para 6, pero normalmente solo cabía un arquitecto solitario, absorto en sus pensamientos, intentando averiguar dónde demonios estaba su esposa. Guardaba sus obras como un perro fiel esperando a su dueño. A veces se las comía al día siguiente. A veces se quedaban en la nevera hasta que se estropeaban, y yo las tiraba, sintiéndome culpable por el desperdicio. La incomodidad empezó como un nudo en el estómago, esa sensación de olvidar algo importante pero no recordar qué. Esta sensación fue creciendo poco a poco, alimentada por pequeñas señales, las llamadas secretas en el baño, el repentino interés por hacer ejercicio, el nuevo vestuario que apareció de la nada, sin cargo correspondiente en nuestra tarjeta de crédito conjunta. Pequeños detalles que individualmente no significaban nada, pero juntos pintaban un cuadro. Y yo, tan ciega y estúpida, era incapaz de verlo. Amor significaba confianza, me decía. Si amas a alguien, confías en él. Le das el beneficio de la duda. No te conviertes en un psicópata paranoico, investigando cada uno de sus movimientos como un adolescente con una identificación falsa. Yo era mejor que eso. Éramos mejores que eso. O al menos, eso creía. Ahora, en retrospectiva, veo claramente lo perfecto que fui en esta farsa. Era el esposo ideal. Seguro de mí mismo, con estabilidad financiera, involucrado emocionalmente y lo suficientemente ingenuo como para confundir la explotación con un esposo comprensivo. Estaba tan ocupado felicitándome por ser el tipo de hombre moderno que no necesitaba controlar a su esposa, que olvidé por completo que mi esposa vivía una vida completamente separada de la mía, una vida que no me incluía, salvo como fuente de seguridad financiera. Pero la semana pasada, todo ese autoengaño se derrumbó a mi alrededor como un castillo de naipes en medio de un huracán. Y lo curioso es que no fue una gran revelación ni una mentira descarada lo que me hizo ver la verdad. Fue solo un mensaje de texto. Un mensaje simple y directo que finalmente me mostró exactamente dónde encajaba en la vida de Sofie. Y sí, la verdad realmente puede liberarte. Pero primero, duele muchísimo. Era un martes por la noche, el tipo de noche normal que olvidarías en 5 minutos si no fuera por el hecho de que destruyó mi vida entera. Estaba en nuestra cocina, o mejor dicho, en la mía en la cocina, con ese delantal ridículo que Sofie me regaló por Navidad, con besa al cocinero escrito en letras grandes y molestas. Qué mono, ¿verdad? Excepto que, al parecer, la única persona que besaba a este cocinero últimamente no era nadie. Pero yo estaba allí de todas formas. Frente a mí, la pasta hervía en la olla. Mi especialidad, lo único que puedo cocinar sin que salte el detector de humo. Espaguetis con salsa de carne directamente de la olla, porque no soy chef, solo un tipo intentando preparar la cena mientras espero a mi esposa de otro de sus misteriosos eventos laborales. El vapor de la pasta llenaba la cocina con ese olor familiar a almidón que te hace sentir como en casa, como si todo estuviera bajo control, incluso cuando, en realidad, para nada. La carne se doraba en la sartén, haciendo esos agradables chisporroteos, recordándome por qué los humanos inventaron la cocina. Me sentía bien conmigo mismo, pensando que tal vez Sofía apreciaría llegar a casa y encontrar una comida caliente en lugar de tener que conformarse con comida para llevar o comer cereales como un novato. Mi teléfono estaba en la encimera, junto a la estufa, y cuando vibró con el familiar sonido de una notificación, no lo miré de inmediato. Estaba ocupada intentando no quemar la carne picada, porque al parecer no puedo hacer varias cosas a la vez cuando se trata de cocinar. Pero el zumbido se registró en mi mente, y ahí estaba, un mensaje de Sofie, avisándome de su hora estimada de llegada. Podría llegar tarde, pero llegaría pronto. El mismo juego de siempre, que llevaba meses ocurriendo. Me limpié las manos en mi ridículo delantal. Agarré el teléfono y pasé la mano por la pantalla, esperando otra variante de atascado en el tráfico o reunión pospuesta, esas excusas que había aceptado como parte de la vida de casada. Pero lo que vi me revolvió el estómago más rápido que un ascensor averiado. Me quedo en casa de David esta noche. No me esperes despierta. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin disculpas, sin crisis laboral, sin emergencia. Solo un mensaje directo e impersonal, como si me dijera que había comprado leche al volver. Me quedé allí, mirando esas palabras en la pantalla del móvil, hasta que empezaron a difuminarse ante mis ojos. Las releí una y otra vez, como si tal vez hubiera malinterpretado algo. Como si hubiera algún significado oculto que no veía. Algún contexto que tuviera sentido en un mundo donde yo seguía siendo un hombre felizmente casado, donde mi esposa, a pesar de trabajar hasta tarde, siempre volvía a nuestra cama.
David. Su nombre había sonado cada vez más en nuestras conversaciones durante los últimos meses. David, el compañero de trabajo, el chico gracioso que entiende de verdad la industria y tiene ideas geniales para la campaña de Henderson. David, el tipo que se estaba divorciando y necesitaba apoyo. David, el tipo cuyos chistes la hacían reír demasiado fuerte en las raras ocasiones en que yo estaba presente en las reuniones de la oficina. David, cuyas manos tocaba con una familiaridad que me hacía tragar saliva. Mi pulso no se aceleró como cabría esperar. No sentí ira, pánico ni ninguna de esas emociones dramáticas que se ven en las películas cuando la vida de alguien se desmorona. En cambio, sentí una extraña calma, como si mi corazón latiera bajo el agua. Cada latido era deliberado, pesado y definitivo. Era una sensación rarísima. Una calma que me invadió como una niebla que se eleva desde el océano. La carne seguía chisporroteando en la sartén detrás de mí, probablemente empezando a quemarse, pero no me importó. El agua de la pasta burbujeaba, probablemente ya demasiado cocida, pero eso parecía tan irrelevante como el pronóstico del tiempo de ayer. Me quedé allí, con mi ridículo delantal, sosteniendo mi teléfono. Y por primera vez en 3 años de matrimonio, vi la situación con claridad. No a través de las gafas color de rosa de la confianza, el amor o el compañerismo, sino con la brutal claridad que surge cuando alguien finalmente deja de mentirte porque probablemente ya no cree que valgas la pena. No se trataba de una emergencia de última hora en el trabajo. No era Sofía ayudando a una amiga necesitada. Era mi esposa, fría y casualmente, diciéndome que había decidido pasar la noche en la cama de otro hombre, y esperando que simplemente lo aceptara, como el felpudo bien entrenado en el que aparentemente me había convertido. Lo curioso es que, por un momento, una parte de mí quiso llamarla inmediatamente, exigirle una explicación, gritar, chillar y obligarla a justificar esta estúpida decisión. Una parte de mí quería subirme al coche, ir a casa de David y llamar a la puerta como un marido desquiciado de una mala película de la Lifetime. Pero una parte más grande, la que había estado asimilando en silencio todas las señales de advertencia durante meses, simplemente estaba cansada. En cambio, hice algo que me sorprendió incluso a mí. Respondí, gracias por avisarme. Palabras amables, reconociendo la información, completamente, tranquila. No fue un, ¿qué demonios quieres decir? Ni, ¿es broma? Ahora, ni tenemos que hablar. Fue solo un simple gracias, como si me hubiera avisado que había recogido mi ropa de la tintorería. Le di al botón de enviar y vi cómo el mensaje desaparecía en la inmensidad digital, llevándose consigo cualquier rastro de la pretensión de que nuestro matrimonio era algo por lo que valía la pena luchar. Fue entonces cuando la voz de mi padre resonó en mi cabeza, tan clara como si estuviera ahí mismo, en la cocina conmigo. Había desaparecido hacía 5 años, pero sus consejos sobre relaciones siempre me quedaron grabados. Quizás porque lo había aprendido a las malas. Un compañero que se esconde se va. No le ruegues a quien decide irse. Ten dignidad. En ese momento, pensé que solo estaba siendo cínico, amargado por el divorcio de mi madre. Pero en ese momento, con el mensaje de texto de Sofía apareciendo en la pantalla de mi teléfono, finalmente entendí lo que quería decir. Sofía ya no se escondía. Estaba siendo completamente honesta sobre sus prioridades, y yo no era una de ellas. Apagué la estufa, la carne ya empezaba a quemarse, extendiendo un olor acre a comida cruda por toda la cocina. Escurrí la pasta, que se convirtió en papilla, tal como había predicho. Luego fui al armario del pasillo, cogí un montón de cajas de mudanza vacías que había guardado de nuestra última mudanza. Al parecer, soy de las que guardan cartón para cualquier imprevisto, y subí las escaleras hacia nuestra habitación. Era hora de ayudar a Sofía a adaptarse a su nueva vida. Obviamente, era inevitable. Subí esas escaleras como si fuera mi propia ejecución. Solo que, en lugar de enfrentarme a la muerte, me enfrentaba al desmantelamiento sistemático de 3 años de ilusiones compartidas. Las cajas de mudanza bajo el brazo pesaban más de lo debido, agobiadas por el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cada escalón crujía bajo mis pies. Nuestra casa, lo suficientemente vieja como para tener carácter, lo que, en el lenguaje inmobiliario, significa que todo hace ruido y nada funciona bien. La puerta del dormitorio estaba abierta. Entrar fue como entrar en la escena de un crimen, donde la única víctima era mi propia estupidez. La presencia de Sophie estaba en todas partes. Sus joyas estaban esparcidas por la cómoda como migas de pan caras. Su ropa colgaba sobre la silla con esa actitud informal que antes le había parecido encantadora, pero que ahora parecía más la de alguien que nunca había tenido que limpiar porque sabía que algún idiota lo haría por ella. Dejé las cajas en el suelo de madera con un golpe sordo que pareció resonar por toda la habitación. Por un momento, me quedé allí, con las manos en las caderas,
contemplando el panorama de nuestra vida en común, como un estratega planeando una huida. ¿Por dónde demonios empiezas a empacar para una boda? Empiezas cronológicamente, cogiendo las cosas más antiguas y siguiendo con las más nuevas. ¿O empacas por categoría, toda su ropa junta, todos sus zapatos en otra caja? ¿O simplemente agarras lo que tienes más cerca y lo metes en cajas de cartón, como si huyeras de un desastre natural? Decidí empezar con su armario. Estaba justo delante de mí, y me pareció mejor abordar primero el problema más difícil. Sophie tenía más ropa que una tienda departamental, lo cual siempre me sorprendía, considerando que decía que no podía contribuir a los gastos de la casa. Pero, al parecer, siempre había dinero para un vestido nuevo o esos zapatos carísimos que costaban más que la cuota mensual del coche. Pero dividir la factura de la luz, eso sí que parecía un problema. Acerqué la primera caja y empecé con sus vestidos. El vestido de cóctel negro que usó en la fiesta de Navidad de mi empresa el año pasado, donde pasó casi toda la noche hablando con mi jefe sobre oportunidades sinérgicas mientras yo permanecía cerca como un accesorio desgastado, doblado y olvidado. El vestido rojo de verano que usó en nuestra cena de aniversario hace 2 meses, donde se pasó la mitad de la comida enviando mensajes de texto sobre asuntos urgentes del trabajo que aparentemente no podían esperar hasta el horario de oficina. Cada prenda me hacía sentir como si estuviera manipulando pruebas para mi propio juicio. Prueba de todas las veces que ignoré las señales obvias de que mi esposa vivía una vida completamente separada. Esa blusa azul que compró para las reuniones con clientes, pero que, por alguna razón, nunca se puso cuando se reunía con clientes que yo conocía. Los vaqueros de diseñador que aparecieron en su armario, sin ningún cargo en el extracto de nuestra tarjeta de crédito, como si solo compartiéramos el nombre, pero nunca fuéramos pareja. La mecánica de doblar y empacar era casi terapéutica, como la meditación para alguien a quien le han puesto los cuernos recientemente. Doblar la manga, alisar la tela, meterla en la caja. Repetir. Cada prenda que sacaba de nuestro espacio compartido era como un paso más hacia la recuperación de mi propia vida, mi propio hogar, mi propia cordura. Sus vestidos favoritos colgaban en el fondo del armario. Los conjuntos elegantes que usaba para eventos de networking, que por alguna razón nunca se convirtieron en una prenda auténtica que yo pudiera ver. El vestido verde esmeralda, que le sentaba como anillo al dedo. Recuerdo perfectamente haberlo comprado para su cumpleaños el año pasado, pensando que estaba siendo romántica y generosa. Se pavoneó por nuestra habitación mientras le decía que estaba espectacular. Es perfecto para eventos de la industria, dijo. Y, como un idiota, me sentí orgulloso de haber elegido algo que pudiera usar para ir a trabajar. Ahora, mientras doblaba el mismo vestido y lo guardaba con cuidado en la caja, me di cuenta de que probablemente se lo había puesto para David. Todos esos cumplidos que le había hecho, todo el orgullo que sentía al encontrar a mi esposa guapa, y ella preparándose para otro hombre mientras yo pagaba las tarjetas de crédito. Los bolsos fueron los siguientes. Y, Dios mío, Sophie tenía un problema con los bolsos que haría llorar de envidia a cualquier adicta a las compras. Bolsos de diseñador, bolsos tote informales, carteras de mano diminutas que costaban más que el alquiler de algunos. Estaban alineados en los estantes como trofeos de batallas que ni siquiera sabía que se estaban librando. Empecé a recogerlos y a meterlos en cajas, sin el mismo cuidado que le dedicaba a doblar la ropa. Los bolsos son resistentes. Aguantan ser zarandeados, a diferencia de los matrimonios, que parecen desmoronarse en cuanto alguien deja de fingir que les importa. Sus zapatos requerían 2 cajas enteras. Y no exagero. Sophie tenía más calzado que una pequeña tienda de especialidades. Desde tacones de aguja que podían usarse como armas hasta zapatillas informales que costaban más que mi membresía del gimnasio. Siempre me había maravillado de cómo podía caminar con esos tacones altísimos. Pero ahora me preguntaba si estaba practicando para escaparse rápidamente. Quizás para eso eran todas esas noches de trabajo, para aprender a correr con zapatillas de diseñador cuando las mentiras finalmente la alcanzaran. El joyero estaba encima de la cómoda, como un pequeño cofre del tesoro. Abrirlo era como descubrir objetos robados por piratas, si a los piratas les gustaban los accesorios caros de los grandes almacenes. Collares, pendientes, pulseras, anillos. La mayoría eran regalos míos, para cumpleaños, aniversarios, San Valentín y recuerdos que, en su momento, parecían importantes. Pero ahora, parecían más bien un pago a un contratista que nunca terminó el trabajo. Ese collar de oro que le había regalado para nuestro segundo aniversario estaba enredado con unos pendientes que no reconocía. Probablemente eran regalos de David, aunque no tenía forma de demostrarlo. Y francamente, no quería hacerlo. Metí todo el joyero en un recipiente más pequeño, dejando que todo se mezclara, como el desastre que parecía haber sido nuestro matrimonio desde el principio. Lo más difícil fue el pañuelo.
Era de seda color crema con florecitas azules, y lo había llevado en nuestro primer viaje juntos a aquella posada en Vermont. Fuimos tan felices ese fin de semana. O al menos eso creía. Caminamos por los bosques de arces, hablamos de nuestro futuro, hicimos planes que, ahora me daba cuenta, quizás significaban más para mí que para ella. Se había enrollado esa bufanda alrededor del cuello para protegerse del viento otoñal, y pensé que parecía un personaje de película romántica. Ahora, con esa misma bufanda en las manos, sentía el peso de todos esos falsos recuerdos. Estaba pensando ya en otros hombres. Estaba tan ocupado haciendo de esposo devoto que pasé por alto todas las señales de que ya estaba planeando su salida. Doblé la bufanda con cuidado y la guardé en la caja con sus demás accesorios, intentando no pensar en cuántas otras primeras veces en nuestra relación eran en realidad mentiras que se decía a sí misma tanto como a mí. Los frascos de perfume del tocador fueron los siguientes. Eran caros, de esos que ella afirmaba que eran esenciales para su apariencia profesional, pero que, por alguna razón, nunca surgían en nuestras conversaciones sobre el presupuesto. Reconocí las marcas de los mostradores de los grandes almacenes de lujo, donde todo costaba más que mi factura mensual del supermercado. Algunos frascos estaban casi vacíos, como si los usara a diario. Otros parecían apenas tocados, como si los hubiera comprado por impulso o los hubiera regalado a alguien. El aroma me impactó al mover los frascos, ese aroma familiar que solía significar que Sophie se preparaba para salir conmigo. Sophie volvía a casa. Sophie estaba acostada a mi lado en la cama. Ahora el olor me parecía agrio, como el de flores dejadas demasiado tiempo en agua estancada. Incluso su cepillo de dientes tuvo que ser desechado. Estaba allí, junto al mío, en la encimera del baño, un modelo eléctrico morado brillante que había costado más que la primera cuota de mi coche en la universidad. Me quedé mirando esos dos cepillos de dientes, uno al lado del otro, como si fuéramos una especie de pareja perfecta, una pareja que se cepillaba los dientes juntos, hablaba de su día y se quería de verdad. Pero ya sabía que era una farsa. Sentí que algo se rompía dentro de mí. No exactamente ira ni tristeza, sino una especie de vacío. Agarré su cepillo de dientes, sus cremas faciales caras, su líquido para lentes de contacto, sus pastillas anticonceptivas, lo que explicaba por qué nunca parecía preocupada por quedarse embarazada cuando hablábamos de tener hijos algún día. Lo metí todo en una bolsa de plástico, que iría dentro de una de las cajas. A medianoche, había llenado 8 cajas de mudanza y 2 maletas grandes con los restos físicos de la presencia de Sophie en mi vida. La habitación se sentía extraña ahora, como una habitación de hotel después de que la señora de la limpieza hubiera llegado y borrado todo rastro del anterior ocupante. Mi ropa colgaba en el armario, con espacio para respirar. Mi lado de la cómoda ya no estaba desordenado. La encimera del baño ahora tenía espacio para mis cosas. Sin su desorden por todas partes, la habitación se sentía más grande, más limpia, como si alguien hubiera abierto las ventanas y hubiera dejado que el aire fresco se llevara la atmósfera pesada de secretos y mentiras. No estaba de duelo, me di cuenta al repasar mi trabajo. Estaba desmantelando una mentira, pieza por pieza, caja por caja, hasta que solo quedó la verdad. Vivía con una desconocida que me usaba como red de seguridad financiera mientras exploraba otras opciones. Lo más extraño de todo fue lo bien que me sentía al recuperar mi espacio, al ver mi casa sin su huella. Esta casa, que tanto me había costado comprar y que tanto me enorgullecía compartir con la mujer con la que creía haberme casado, por fin volvía a ser mía. Limpia, tranquila, honesta como no lo había sido en meses. Era hora de devolver las pertenencias de Sophie a su legítimo dueño, o al hombre que, al parecer, se estaba quedando con mi esposa junto con todo lo demás. Cargar mi coche con sus cosas a esas horas de la noche fue como deshacerse de las pruebas de la escena de un crimen. Excepto que el único delito cometido fue mi ceguera voluntaria ante las señales obvias de 3 años de banderas rojas ondeando en mi cara como semáforos en un huracán. Mi Honda Accord no estaba precisamente hecho para el cambio. Es un sedán sensato para un arquitecto sensato que creía tener un matrimonio sensato. Pero de alguna manera, logré meter 8 cajas y 2 maletas en cada espacio disponible, como un maestro del Tetris automovilístico. Las cajas llenaban el maletero, el asiento trasero e incluso el del copiloto, convirtiendo mi coche en un almacén móvil para el equipaje de una vida abandonada. Tuve que ajustar el retrovisor porque una caja particularmente grande me bloqueaba la vista, lo que, curiosamente, me pareció simbólico. Durante 3 años, había conducido durante mi boda con la vista obstruida. Y ahora, literalmente, estaba haciendo lo mismo, solo que esta vez a propósito. El recorrido por la ciudad me dio mucho tiempo para pensar, que probablemente era lo último que necesitaba en ese momento. Las calles estaban prácticamente vacías,
salvo por algunos caminantes nocturnos y el flujo constante de camiones de reparto que mantenían la economía de consumo a flote mientras todos los demás dormían. Pasé por la cafetería a la que Sophie y yo solíamos ir los domingos por la mañana, cuando aún hacíamos cosas juntas que no implicaban que yo pagara todo mientras ella miraba su teléfono. Pasé por el restaurante donde cenamos nuestro último aniversario, donde se pasó la mitad de la comida respondiendo correos del trabajo en ese maldito celular suyo. Pensé que simplemente estaba dedicada a su carrera. Admiraba su ética de trabajo, diciéndome que era sexy estar casado con una mujer ambiciosa que se tomaba en serio sus responsabilidades profesionales. Menuda broma resultó ser. El edificio de David se alzaba ante mí como una moderna fortaleza contra la infidelidad. Cristal, acero y un paisajismo de aspecto caro, como si allí vivieran jóvenes profesionales de éxito. Había estado en ese edificio solo una vez, cuando Sophie me pidió que la llevara a un evento que ella llamaba bebidas de equipo con sus compañeros. Esperé en el coche mientras corría adentro a buscar algo al apartamento de David, viéndola desaparecer por las puertas del vestíbulo y preguntándome por qué necesitaba recoger documentos de trabajo en casa de un compañero a las 8 de la tarde un sábado por la noche. Ahora sabía exactamente qué iba a recibir, y no era papeleo. El problema del aparcamiento era una pesadilla urbana, con esos carteles pasivo-agresivos que amenazan a tu primer hijo si aparcas en el sitio equivocado durante más de 37 minutos en luna llena. Pero era casi medianoche, así que decidí arriesgarme a perder los pocos minutos que tardaría en hacer la entrega. Encontré un sitio justo delante del edificio, lo que me hizo sentir como si el universo por fin me hubiera dado un hueso después de meses de desaires cósmicos. El verdadero reto sería entrar al edificio sin tocar el timbre de David, porque prefería comerme un vaso antes que avisarles de mi llegada. Necesitaba que esto fuera una sorpresa. Una revelación a medianoche. Destrozaría cualquier fantasía acogedora que se hubieran construido sobre su aventura como una especie de rollo romántico, en lugar de un cliché trillado de gente común que creía haber inventado el adulterio. Y para mi sorpresa, el destino cooperó por primera vez en mi vida. Mientras estaba fuera del edificio, con los brazos cargados con las pertenencias de Sophie, el muy cabrón preguntándome cómo iba a pasar el sistema de seguridad sin decir mucho, la puerta del vestíbulo se abrió. Un hipster con vaqueros ajustados y una camiseta irónica salió, probablemente camino de algún bar elegante que sirve cócteles caros a gente que cree que trasnochar los hace especiales. Agarré la puerta con el pie antes de que se cerrara. Le di las gracias al hipster, que apenas me miró. Porque hombres desconocidos entrando cajas en edificios de apartamentos a medianoche, es parte del paisaje en un barrio como ese. Quizás pasaba más de lo que pensaba. Quizás David era de los que coleccionan a las esposas de otros hombres, junto con sus pertenencias. El vestíbulo tenía suelos de mármol e iluminación moderna que probablemente costaba más que mi salario mensual. Ese diseño agresivamente elegante intenta transmitir la idea de riqueza sin, en traje, tener personalidad. El arte abstracto en las paredes parecía como si alguien hubiera salpicado pintura sobre un lienzo y cobrado $20,000 por el privilegio. El escritorio del portero estaba vacío. Al parecer, el personal de seguridad se había tomado un descanso después del horario habitual, lo que me pareció una mala planificación para un edificio que albergaba los restos de vidas destruidas. El ascenso en ascensor al 8º piso me dio tiempo para practicar la respiración y preguntarme si estaba sufriendo algún tipo de crisis nerviosa. La gente normal probablemente no entrega las pertenencias de su pareja infiel en el apartamento de su amante a medianoche. La gente normal probablemente grita, llora, exige explicaciones e intenta resolver las cosas mediante terapia de pareja y conversaciones incómodas sobre comunicación y confianza. Pero nunca me había sentido más lúcido en mi vida. No era una crisis nerviosa. Era claridad. Era lo primero que hacía con sinceridad en meses, quizá incluso años. En lugar de seguir fingiendo que todo estaba bien mientras mi esposa desmantelaba nuestro matrimonio desde dentro, tomé medidas. Resolví un problema con el mismo enfoque directo que me había convertido en un buen arquitecto. Identifiqué la debilidad estructural, en lugar de esperar a que se solucionara sola, la abordé de inmediato. El pasillo del piso de David tenía una alfombra neutra, probablemente con algún nombre sofisticado como topo susurrante o beige contemplativo. Las paredes estaban pintadas de un tono perfecto de blanco roto, ese que tanto les encanta a las empresas de administración de propiedades porque disimula los daños y le quita el alma a cualquier espacio. Las puertas de los apartamentos se extendían por el pasillo como una hilera de sospechosos, cada uno albergando secretos, mentiras y entregas a medianoche. La puerta de David estaba en el 8º piso, y allí, frente a ella, con toda la ropa de Sophie guardada, vi la culminación de todos mis instintos ignorados del último año. Allí era donde mi esposa pasaba las tardes mientras yo cenaba solo, preguntándome dónde había ido a parar el matrimonio que creía estar construyendo.
Coloqué las cajas en el suelo con el mayor sigilo posible, apilándolas cuidadosamente contra la puerta, creando un paquete pasivo-agresivo. Las maletas estaban a ambos lados, formando una pequeña fortaleza de la vida abandonada de Sophie que David descubriría al abrir la puerta por la mañana. O quizás Sophie encontraría todo esto al escabullirse, intentando llegar a casa antes que yo para que no supiera que no se había acostado. La nota estaba lista, escrita mientras yo empacaba. Un mensaje sencillo, doblado en un pequeño cuadrado de papel, colocado encima de la caja más alta, donde no pudiera ser ignorado. Las pertenencias de Sophie. Ahora son tuyas. Corto. Directo al grano. Sin acusaciones, sin drama, sin súplicas ni arrebatos de ira por traición o confianza rota. Simplemente un simple reconocimiento de la nueva realidad. David se había ganado el premio de la atención total de Sophie, junto con la responsabilidad financiera que ello conllevaba. Saqué mi teléfono y tomé una foto de todo. 8 cajas, 2 maletas y la nota, dispuestas afuera del apartamento 8F como una especie de instalación surrealista titulada Los restos de un matrimonio. La foto no era para redes sociales, ni para venganza ni nada por el estilo. Era la prueba de que lo había hecho. La prueba de que por fin había dejado de ser una víctima, y empecé a convertirme en un hombre que resuelve sus propios problemas. La bajada en ascensor fue diferente a la subida. Más ligera, de alguna manera. Como si hubiera dejado algo más que las pertenencias de Sophie en la puerta de David. Atrás quedaron 3 años de excusas para alguien que nunca las mereció. Atrás quedó la versión de mí mismo que pagaba todas las facturas mientras mi esposa vivía una vida paralela en otro lugar. Atrás quedó el patético marido que cocinaba la cena todas las noches para una mujer que probablemente se acostaba con otro. Al regresar a mi coche, sentí algo que no había sentido en meses. Una auténtica emoción por volver a casa. Por no mencionar, nuestra casa, con todos sus compromisos, espacios compartidos y negociaciones cuidadosas sobre quién limpiaría el baño. Pero volvamos a mi casa, donde podía comer cereales para cenar sin que me juzgaran, mirar lo que quisiera en la televisión sin discutir y dormir en el medio de la cama sin preocuparme por molestar a alguien que preferiría estar en otro lugar. El viaje de regreso fue más tranquilo de lo esperado. Esperaba sentir ira, tristeza o confusión, una mezcla de emociones que la gente normal probablemente siente cuando su matrimonio se desmorona ante sus ojos. Pero en cambio, me sentí tranquilo, centrado, casi aliviado. Lo difícil ya estaba hecho. Había identificado el problema, desarrollado una solución y la había ejecutado con una eficiencia que enorgullecería a mis profesores de gestión de proyectos. De vuelta en la casa. Mi casa ahora. Aún tenía una tarea más que completar antes de que la noche terminara oficialmente. Mientras la ropa de Sophie estaba en la secadora, busqué servicios de cerrajería y encontré uno que operaba las 24 horas. Cobraba tarifas premium pero prometía respuesta inmediata ante cualquier problema de seguridad. Cambiar las cerraduras a medianoche sin duda era un problema de seguridad, sobre todo cuando su futura exesposa demostraba un total desprecio por conceptos básicos como la honestidad, la fidelidad y la decencia. El cerrajero era un tipo canoso llamado Pete, que parecía haber presenciado todo el drama doméstico que suele conllevar el cambio de cerraduras a altas horas de la noche. No hacía preguntas ni conversaba. Simplemente trabajaba con la competencia de quien ha dado muchos nuevos comienzos a personas cuyas vidas se habían derrumbado. 200, dijo Pete al terminar, entregándome un juego de llaves nuevas y relucientes que parecían más pesadas de lo debido. Son cerraduras de alta seguridad, así que ten cuidado de no perderlas. Es un fastidio reemplazarlas. Pagué en efectivo y vi cómo la furgoneta de Pete desaparecía calle abajo, dejándome mi puerta con las llaves de mi casa. Ahora, por fin, podía controlar quién tenía acceso a mi espacio, a mi vida, a mi tranquilidad. Sentí que estaba saliendo de una adolescencia prolongada, que por fin podía tomar el control de mis propias decisiones. Dentro de casa, borré a Sophie de nuestras cuentas de streaming compartidas, nuestro almacenamiento en la nube y nuestra tarjeta de crédito conjunta, a la que nunca había contribuido. Con cada eliminación, sentía como si me sacara una astilla clavada en la piel durante meses. Cambié contraseñas, actualicé contactos de emergencia y le quité el acceso a todo lo que importaba. Entonces, me serví 3 dedos del buen whisky que había estado guardando para ocasiones especiales y me senté en mi sala de estar, que finalmente se sentía como mí de nuevo, y esperé las llamadas que seguro llegarían. La primera llegó exactamente a las 12:47, según el registro de llamadas de mi teléfono, que luego revisé como un investigador forense analizando la cronología del fracaso de su propio matrimonio. El nombre de Sophie iluminó mi pantalla, junto con esa foto de ella sonriendo, tomada en un restaurante el verano pasado. En ese momento, pensé que la sonrisa era para mí.
Pero ahora sabía que en realidad era por la broma que probablemente David me había enviado mientras pagaba la cuenta de la cena. Lo dejé sonar 5, 6 veces, hasta que saltó el buzón de voz, con el alegre saludo de Yerba de fondo. Hola, te comunicaste con Sophie y Adrien. No podemos atender el teléfono ahora mismo, pero deja un mensaje y te llamaremos. Dios mío, nos veíamos tan feliz en esa grabación. Como dos personas que disfrutaban genuinamente de la compañía mutua y compartían una vida que, en ese momento, parecía significativa para ambos. La segunda llamada llegó a las 10:03. Y admito que fue profundamente satisfactorio ver mi teléfono vibrar en la mesa de centro mientras estaba sentada allí, bebiendo whisky y disfrutando del silencio de mi hogar. Sin el ruido de fondo de las constantes conversaciones telefónicas de Sophie. Sin el sonido de sus mensajes de texto mientras fingía ver la película que había elegido. Sin el repiqueteo de sus tacones caros en el suelo de madera mientras caminaba de un lado a otro, charlando con otras personas sobre cosas que, al parecer, importaban más que nuestra boda. Para la tercera llamada, a la 1:15 de la tarde, empecé a preguntarme si debía sentirme culpable por ignorarla. Después de todo, llevábamos 3 años casados, 4 viviendo juntos y habíamos pasado buenos momentos, aunque también malos problemas, pero entonces recordé ese mensaje. Me quedo en casa de David esta noche. No me esperes despierta. Y cómo, con naturalidad, había anunciado su intención de dormir en la cama de otro hombre. Cualquier remordimiento se desvaneció como el vapor del café. La cuarta llamada fue a la 1:28 de la madrugada y la quinta a la 1:41 de la madrugada. Para entonces, ya empezaba a disfrutar del espectáculo. Era como ver a alguien darse cuenta de que se había quedado fuera de casa, solo que Sophie se había quedado fuera de una vida que la sustentaba mientras exploraba otras opciones. El pánico en sus repetidas llamadas fue probablemente la primera emoción real que había mostrado sobre nuestra relación en meses. Ya había salido de la sala hacia la cocina para la sexta llamada, a la 1:56 de la madrugada, sobre todo porque necesitaba comer algo para absorber el whisky antes de hacer una auténtica estupidez, como contestar el teléfono e intentar tener una conversación racional con una mujer que acababa de destrozarme la vida por mensaje de texto. Me preparé un sándwich de pavo y queso suizo con un buen pan del que Sophie siempre se quejaba de que era demasiado caro, aunque nunca había contribuido con un céntimo a nuestro presupuesto para la compra. La séptima llamada llegó mientras masticaba. Y, debo decir, es liberador comer un sándwich en tu propia cocina a las 2 de la madrugada mientras tu esposa infiel está al otro lado, sin saber que tus llamadas van directas al buzón de voz. Fue la primera comida honesta que había tenido en meses. Comida que había comprado con mi propio dinero, en una casa que pagué sin tener que preocuparme de que nadie juzgara mis decisiones ni hiciera comentarios pasivo-agresivos sobre mis hábitos alimenticios. A las 2:30 de la madrugada, las llamadas cesaron. Pensé que Sophie se había dado por vencida o que había encontrado a alguien más a quien llamar para pedir ayuda con su repentina crisis de vivienda. Quizás David estaba ocupado explicándoles a sus vecinos por qué había 8 cajas de ropa de mujer afuera de su apartamento. Quizás Sophie estaba tratando desesperadamente de encontrar la manera de convertir esta situación en algo que no la hiciera parecer exactamente lo que era. Una esposa infiel cuyo esposo finalmente tuvo el valor de actuar. Empecé a relajarme, pensando que quizá el drama había terminado por esa noche, cuando mi teléfono volvió a sonar exactamente a las 3 de la madrugada. Esta vez, el nombre de Sophie vino acompañado de ese doble timbre urgente que significaba que llamaba, colgaba y volvía a llamar repetidamente, como si fuera un sistema de emergencias humano. En contra de mi buen juicio, y probablemente porque el whisky me había despertado la curiosidad por saber qué clase de excusa se le habría ocurrido en las últimas 2 horas, contesté al cuarto timbre. Adrien. Su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado en meses. Quebrada, temblorosa y completamente desprovista de ese tono seguro y controlado que usaba cuando me manejaba como si fuera uno de sus supuestos proyectos de trabajo. Adrien. ¿Qué pasa? ¿Por qué están mis cosas en la puerta de David? Me recosté en la silla de la cocina, sintiendo de repente que tenía todo el tiempo del mundo para tener esta conversación. Por primera vez, Sophie era la que necesitaba algo de mí, la que esperaba mi respuesta, la que estaba desorientada y le costaba encontrar explicaciones. Fue un cambio refrescante respecto a nuestra dinámica habitual, donde yo era quien hacía preguntas y ella la que daba respuestas evasivas y cuidadosamente elaboradas. Dijiste que te quedabas en casa de David, respondí, con la voz tranquila y razonable como si estuviéramos hablando de planes para el fin de semana o que ver en Netflix. Te ayudé a mudarte. El silencio al otro lado se alargó lo suficiente como para que me preguntara si se había cortado la llamada. Pero entonces la oí respirar. Ese sonido rápido y superficial que la gente hace cuando intenta no hiperventilar. Cuando por fin habló, su voz era más aguda, más desesperada. Adrien, esto es una locura.
Fue por trabajo. Cierto. Tuvimos una emergencia con la cuenta de Henderson, y David tiene todos los archivos en su casa. Y me pareció lógico dormir allí en lugar de conducir hasta tarde y volver temprano por la mañana. No es lo que te imaginas. Casi me río a carcajadas. Después de 3 años de matrimonio, Sophie por fin me estaba dando explicaciones, y su explicación fue exactamente el tipo de guión bajo, una rutina corporativa que llevaba meses asumiendo. Emergencias que requerían pernoctaciones, archivos a los que no se podía acceder en horario laboral, trabajo tan urgente que requería dormir en casa de colegas. Dije, tomando otro sorbo de whisky y disfrutando de cómo el silencio la hacía retorcerse. Qué interesante. Porque, según mi experiencia, las emergencias laborales suelen implicar hoteles, no pernoctaciones en apartamentos de colegas. Las empresas suelen tener políticas sobre ese tipo de cosas. Adrien, estás siendo ridículo. Sabes lo exigente que es mi trabajo. Sabes lo importante que es esta cuenta para mi carrera. No puedo creer que estés convirtiendo esto en algo. No. Y ahí estaba, la típica Sophie. Cambiando la conversación, yo era el problema. Yo era la irracional. Yo era la que no entendía las exigencias de su importantísima carrera, que por alguna razón nunca generaba suficientes ingresos para cubrir los gastos de la casa. Tienes razón, dije, y casi pude oír su suspiro de alivio por teléfono. El trabajo es muy exigente. Pero aquí está la cuestión, Sophie. El trabajo tiene hoteles. El trabajo tiene salas de conferencias. El trabajo tiene edificios de oficinas con guardias de seguridad, iluminación adecuada y cuentas de gastos para alojamiento de emergencia. El trabajo no te exige llevar pijamas al apartamento de David. El silencio se prolongó aún más esta vez. Y cuando por fin habló, su voz se había reducido a casi un susurro. ¿Cómo? ¿Qué te hace pensar? ¿Qué me hace pensar que preparaste la maleta para una emergencia laboral? Terminé por ella. Quizás porque llevas meses haciéndolo, Sophie. Quizás porque cada vez que tienes una de esas emergencias laborales, necesitas ropa, artículos de aseo y todo lo que necesitarías si planearas pasar la noche en otro lugar que no sea casa. Podía oírla intentando controlar la respiración, probablemente buscando en su base de datos mental de mentiras y medias verdades algo que la sacara de esta conversación con su historia intacta. Pero por una vez, no iba a ponérselo fácil. Por una vez, tendría que afrontar las consecuencias de sus decisiones sin que yo le proporcionara un aterrizaje suave. Adrien, por favor, dijo finalmente. Y ahora lloraba, lágrimas de verdad que podía oír a través del teléfono. Todo esto es un malentendido. ¿Podemos hablar de esto como adultos? ¿Puedo ir a casa para que lo solucionemos? A casa. Quería volver a la casa que nunca pagó, dormir en la cama que había abandonado por otro hombre, seguir fingiendo que estábamos casados el uno con el otro en lugar de estar casados solo con mi cuenta bancaria mientras ella vivía su vida real. Su vida en otro lugar. La cuestión es volver a casa, Sophie, dije, levantándome y caminando hacia la ventana que daba a la calle donde había aparcado después de dejar sus pertenencias. El hogar es donde decides estar. Esta noche, elegiste estar en casa de David. Acabo de ayudarte a que esa decisión sea definitiva. ¿Qué significa esto? Preguntó. Y ahora había pánico real en su voz. El sonido de alguien que finalmente comenzaba a comprender que las acciones tienen consecuencias y las decisiones tienen un precio. Significa que tus cosas están donde estás. Significa que tienes todo lo que necesitas para empezar tu nueva vida con David. Significa que no tienes que preocuparte por volver aquí porque ya no hay nada para ti. Adrien, por favor. No hables en serio. ¿A dónde voy? ¿Qué hago? Y entonces dije la frase que llevaba 3 horas ensayando. Las palabras que por fin parecían salir después de meses conteniendo la respiración. Bueno, Sophie, parece que David. El sofá está disponible. Quizás puedan arreglarlo juntos. Colgué el teléfono, silencié el timbre y subí a dormir en medio de mi cama por primera vez en años. Capítulo 6. Familia y monos voladores. Me desperté el miércoles por la mañana sintiéndome más descansado que en meses. Probablemente porque dormí toda la noche sin preguntarme dónde estaba mi esposa ni a qué hora llegaría, oliendo a colonia ajena. La cama se sentía enorme estando yo solo, como si hubiera compartido un solo colchón durante 3 años sin darme cuenta. La luz del sol entraba a raudales por las ventanas con una intensidad que parecía mayor, como si la presencia de Sophie filtrara la luz, como todo en mi vida. Esa atmósfera matutina de paz duró hasta exactamente las 7:23, cuando mi teléfono empezó a sonar con un número que reconocí, pero que no había visto en meses. Clara, la madre de Sophie, llamaba con lo que supuse que sería el primer llanto de culpa de la familia. A Clara nunca le gusté, lo cual siempre me pareció irónico, ya que yo era quien mantenía económicamente a su hija,
mientras que Sophie se encontraba persiguiendo cualquier carrera que decía seguir. Pero, al parecer, ser un proveedor confiable no le bastó para ganarse el apoyo de una mujer que creía que su preciosa hija se merecía un hombre con un fondo fiduciario y una casa de vacaciones en los Hamptons. La voz de Clara sonó a través del teléfono como uñas sobre una pizarra, aguda, en esa frecuencia específica que usan las mujeres ricas cuando están a punto de sermonear a alguien que consideran inferior a ellas. ¿Qué carajo crees que estás haciendo con mi hija? Estaba en la cocina preparando café, disfrutando del proceso por primera vez en meses, porque no tenía que preocuparme de que Sophie se quejara de que estaba demasiado fuerte o demasiado flojo, o que no estaba a la altura de sus exigentes estándares. Y el tono estridente de Clara me hizo sonreír en lugar de encogerme. Buenos días, Clara, dije, con una alegría que sabía que la irritaría. Genial. Gracias por preguntar. ¿Cómo estás en esta hermosa mañana de miércoles? Ni se te ocurra usar ese tono conmigo, muchacho, espetó. Y casi podía imaginarla de pie en su cocina perfectamente decorada, probablemente con una de esas batas caras que cuestan más que el alquiler mensual de la mayoría de la gente. Sophie me llamó a las 6 de la mañana, llorando a mares porque la habías echado a la calle como a una simple vagabunda, una delincuente. La historia de haberla echado era la típica Sophie haciéndose la víctima en una situación donde era ella quien tomaba las decisiones. Llevaba casado con ella el tiempo suficiente como para reconocer la distorsión. De alguna manera, que mi esposa se quedara a dormir en casa de otro hombre me volvía cruel e irracional. De alguna manera, que ella abandonara nuestro matrimonio me hizo abandonarla a ella. Bueno, Clara, qué interesante, dije, tomando un sorbo de mi café recién hecho y acomodándome en una silla de la cocina que no se tambaleaba porque por fin la había arreglado el fin de semana pasado sin que Sophie se quejara del ruido. Porque, desde mi punto de vista, Sophie decidió quedarse en casa de David. Yo solo la ayudé con la logística. Sabes perfectamente lo que hiciste, replicó Clara, subiendo la voz hasta un tono que probablemente hizo aullar a los perros del vecindario. No puedes tirar las pertenencias de alguien a la calle y cambiar las cerraduras como un casero que desaloja a un inquilino. Ese era el punto. La familia de Sophie. Tenían una increíble capacidad para reescribir la historia en tiempo real, convirtiendo las decisiones de Sophie en cosas que le sucedían, en lugar de decisiones que ella tomaba. Era como ver a magos en acción, solo que en lugar de sacar conejos de una chistera, sacaban la victimización del adulterio. La verdad, Clara, sí que puedo, dije, y me gustó como mi tono tranquilo parecía ponerla aún más nerviosa. Mira, Sophie ya no vive aquí. Lo dejó muy claro cuando decidió pasar las noches en casa de David. Simplemente respeto su decisión de mudarse. Ella es tu esposa, prácticamente gritó Clara, y tuve que mantener el teléfono lejos de mi oído para proteger mi audición. Hiciste votos. Hiciste promesas. No puedes tirar a la basura un matrimonio por un malentendido tonto. Un malentendido tonto, repetí, riéndome para mis adentros. Así llamaba la madre de Sophie al romance de su hija. Un malentendido tonto. Como si Sophie hubiera acabado accidentalmente en la cama de otro hombre, como quien toma la salida equivocada en la autopista. Tienes toda la razón sobre los votos, asentí, lo que pareció tomar a Clara por sorpresa, pues guardó silencio por un momento. Prometí amar, honrar y cuidar a Sophie. Cumplí esas promesas hasta que decidió que no le aplicaban. Es curioso cómo funciona eso. Sophie está pasando por un momento difícil en su carrera, dijo Clara, cambiando de táctica como siempre hacía Sophie cuando un enfoque no funcionaba. Está bajo mucha presión. Y a veces la gente comete errores cuando está estresada. Eso no significa que deba abandonarlos. Presión profesional. Esto era genial, considerando que la carrera de Sophie parecía consistir principalmente en eventos de networking que nunca resultaban en reuniones de negocios ni con clientes, las cuales se celebraban exclusivamente en el apartamento de David. Pero Clara siempre estaba dispuesta a justificar el comportamiento de su hija, tratándola como si fuera una adolescente que no podía responsabilizarse de sus propias decisiones. Esto es lo que pasa con los errores, Clara, dije, levantándome para rellenar mi taza de café, porque esta conversación iba a requerir cafeína. Los errores son cosas como olvidarse de comprar leche o perderse una cena de cumpleaños. Acostarse con tu compañero de trabajo durante meses mientras tu marido paga todas tus facturas. Eso no es un error. Es una elección. El silencio al otro lado de la línea me indicó que Clara probablemente estaba buscando su siguiente argumento, rebuscando en su manual mental de culpa, sentimientos emocionales y técnicas de manipulación. Sophie había aprendido de un maestro, y observar cómo se desarrollaba la dinámica familiar era como ver entre bastidores cómo mi esposa había desarrollado su talento para responsabilizar a los demás por sus malas decisiones. Te arrepentirás de esto, dijo Clara finalmente,
bajando la voz a ese tono amenazante que usan las madres cuando intentan parecer proféticas en lugar de vengativas. Sophie es una mujer maravillosa, y te darás cuenta de lo que perdiste cuando sea demasiado tarde para recuperarla. ¿Sabes qué, Clara? Puede que tengas razón, dije, y de nuevo, el acuerdo pareció desconcertarla. Podría lamentar haber perdido a una mujer que nunca contribuyó económicamente a nuestra casa, que pasaba las noches con otros hombres mientras yo cocinaba sola, y que anunció su intención de dormir en casa de su amante por mensaje de texto. Me parece una gran pérdida. ¿Cómo te atreves? Empezó Clara, pero yo ya estaba harta del sermón. Por una mujer que crió a su hija pensando que el matrimonio era un acuerdo financiero en el que solo una persona debía cumplir con sus compromisos. La verdad, Clara, me atrevo fácilmente, la interrumpí, sintiendo una especie de alivio al dejar por fin de ser cortés con quienes nunca me habían mostrado la misma cortesía. Me atrevo a esperar a que mi esposa llegue a casa por la noche. Me atrevo a pensar que el matrimonio significa ser honestos el uno con el otro. Me atrevo a creer que si alguien quiere vivir con otro hombre, probablemente debería divorciarse primero de su marido. Los tartamudeos que provenían del teléfono me indicaron que Clara por fin había agotado sus argumentos preparados y actuaba por pura indignación. Probablemente era la primera vez en años que alguien le respondía en lugar de simplemente aceptar su versión de la realidad, donde Sophie siempre era la víctima y todos los demás el problema. Nuestro abogado te atenderá, dijo Clara al fin, con la convicción de quien nunca ha afrontado una consecuencia real por sus actos. De hecho, ya he contratado a un abogado, dije con entusiasmo, casi divertido por la amenaza que creía usar. Pero tranquilo, le encantará saber que Sophie no tenía contrato de arrendamiento, no pagaba alquiler y no contribuía con la hipoteca ni con los servicios. Seguro que le parecerá muy interesante desde un punto de vista legal. Se cortó la comunicación y me di cuenta de que Clara me había colgado, probablemente porque por fin había comprendido que la situación de su hija no era tan sólida legalmente como esperaba. Resulta que estar casado no te da automáticamente la propiedad de una propiedad que nunca pagaste, sobre todo si la usas como base mientras tienes una aventura. Mi teléfono vibró al instante con un mensaje de un número que no reconocí. Al abrirlo, encontré un mensaje de alguien llamado Mason. Tío, ¿por qué demonios dejaste a tu mujer en mi apartamento? David está furioso y Sophie está llorando en la sala, y yo solo quiero ver Netflix sin tanto drama. Bueno, Mason era compañero de piso de David, y al parecer, David no se había molestado en explicarle que, según su situación, estaba recogiendo mujeres casadas junto con sus pertenencias. Respondí rápidamente y revisé los mensajes de Sophie de la noche anterior. Me dijo que se alojaba en casa de David. Solo estaba siendo servicial. La respuesta llegó casi de inmediato. Madre mía, __. Unos segundos después, escribió, __, tan bueno. No pude rebatir esa afirmación. Para el jueves por la mañana, Sophie aparentemente había decidido que la manipulación emocional no estaba funcionando lo suficientemente rápido, así que recurrió a la opción nuclear, la guerra financiera. Descubrí esta encantadora novedad cuando mi teléfono empezó a vibrar con alertas de fraude a las 9:17 de la mañana, mientras estaba sentada en mi oficina intentando concentrarme en los proyectos de un cliente que sí pagaba sus facturas a tiempo. La primera alerta fue de la compañía de mi tarjeta de crédito. Uno de esos mensajes automatizados que siempre parecen enviados por robots entrenados para expresar preocupación sin siquiera decir __. Hemos detectado actividad inusual en su cuenta. Se rechazó un cargo de $847 en Nordstrom por falta de crédito. Si no fue usted, llame de inmediato. $847 en Nordstrom. Esa fue la cantidad que Sophie gastó en compras de pánico. La misma cantidad que siempre parecía usar cuando estaba estresada y decidía que la terapia de compras era la solución a sus problemas. Solo que esta vez, intentaba cargar su crisis emocional a mi tarjeta de crédito mientras, al mismo tiempo, __, otro hombre estaba en su apartamento. La audacia fue casi impresionante. Llamé a la compañía de la tarjeta de crédito inmediatamente, en parte porque soy responsable de estas cosas y en parte porque tenía curiosidad por saber exactamente hasta dónde pensaba llegar Sophie con ese límite en particular. El representante de atención al cliente era un tal Kevin, quien parecía haber estado lidiando con problemas financieros domésticos desde antes de la invención de Internet. Señor Holt, le hemos mostrado varios intentos de utilizar, comenzó Kevin. Tu tarjeta empezó alrededor de las 8 de la mañana, dijo. Su voz transmitía la neutralidad practicada de quien ha escuchado todas las variantes posibles de la guerra financiera conyugal. El primero fue en una cafetería por $12, que me aprobaron. Luego tuvimos el cargo en Nordstrom que mencioné, seguido de intentos en Target,
una gasolinera y un lugar llamado Bella Vista Salon and Spa. Bella Vista Salon and Spa. Sophie intentaba cobrarme un día de spa con mi tarjeta de crédito mientras vivía sin hogar por decisión propia, en el sofá de David porque había arruinado su matrimonio por un tipo que, al parecer, no había pensado en la logística de conseguir de repente un amante a tiempo completo con gustos sofisticados y sin ingresos. Kevin, dije, reclinándome en la silla de mi escritorio y tratando de no reírme ante lo absurdo de la situación. Necesito reportar el uso no autorizado de mi tarjeta. Quien hace estos cargos es mi esposa arreglada, y ya no tiene permiso para usar esta cuenta. Entiendo, señor. Necesitamos cancelar esta tarjeta inmediatamente y emitir una nueva. ¿Puede confirmar que posee la tarjeta física? Revisé mi billetera, donde mi tarjeta de crédito estaba exactamente donde debía estar. Sí, tengo la tarjeta. Debe estar usando el número de memoria. Eso no es raro en estas situaciones, dijo Kevin con el tono cansado de quien ha visto esta película demasiadas veces. Marcaremos la cuenta para monitoreo de fraude y le enviaremos una nueva tarjeta con un número diferente. ¿Hay algo más que debamos saber sobre un posible uso no autorizado? La verdad es que sí. Dije, abriendo la banca en línea en la computadora, pues presentía que esto era solo el principio. ¿Puedes comprobar si se ha presentado alguna solicitud de crédito con mi información recientemente? La pausa de Kevin me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que hablara. Señor Holt, le muestro una solicitud de crédito presentada anoche para una tarjeta con un límite de $15,000. La solicitud fue aprobada y la tarjeta se envió de forma expedita a una dirección que no coincide con nuestros registros de su cuenta. $15,000. Sophie intentó abrir una tarjeta de crédito a mi nombre con un límite que le cubriría varios meses de su lujosa vida, probablemente pensando que podría acumular facturas y desaparecer sin que me diera cuenta. La dirección que usó era casi con toda seguridad el apartamento de David, porque al parecer mi esposa pensó que el robo de identidad era un paso razonable en su camino hacia el autodescubrimiento. Kevin, yo no solicité esta tarjeta, dije con voz serena, aunque empezaba a sentir esa familiar sensación de ira en el pecho. Necesito denunciar esto como robo de identidad y fraude. Por supuesto, señor. Lo transferiré a nuestro departamento de fraude, donde le explicarán el proceso para presentar una denuncia. Este es un delito grave y lo tomamos muy en serio. Mientras esperaba en la fila del departamento de fraudes, abrí mi portátil y empecé a revisar mis demás cuentas. Efectivamente, Sophie había estado ocupada. Hubo intentos de acceder a mi cuenta bancaria desde una dirección IP que no era la mía. Probablemente el ordenador de casa de David. Intentó acceder a mi cuenta de inversión, a mi cuenta de PayPal, incluso a mi cuenta de Amazon, presumiblemente para empezar de cero con mi dinero. La sensación de violación era abrumadora. Me estaban robando descaradamente, no solo mi dinero, sino también mi paz mental. Sophie había decidido convertir nuestra separación en una guerra abierta, un intento de destruir cualquier vestigio de control que yo tuviera sobre mi propia vida. Ya le había dejado claro que mi matrimonio había terminado, pero ella parecía decidida a arrastrar mi nombre por el fango del fraude y la humillación. En el fondo, sabía que este no sería el último enfrentamiento. Ella había cruzado una línea sin retorno. La representante del departamento de fraude era la detective Harris. Al parecer, la compañía de tarjetas de crédito contaba con detectives de verdad para situaciones como esta, lo cual era deprimente sobre la frecuencia con la que se habían vuelto comunes los delitos financieros conyugales en Estados Unidos. Señor Holt, por lo que veo aquí, dijo la detective Harris, sin la cortesía de atención al cliente que yo había recibido de Kevin. Su esposa ha cometido múltiples delitos, continuó con voz clara y directa. Robo de identidad, fraude de crédito, intento de fraude electrónico. Si la condenan, podríamos enfrentar una larga condena de prisión. ¿Qué opciones tengo? Pregunté, porque aunque una parte de mí quería ver a Sophie afrontar las consecuencias de sus actos, otra parte solo quería que esta pesadilla terminara para poder seguir adelante con mi vida. Puedes presentar una denuncia ante la policía y presentar cargos, lo cual recomiendo encarecidamente. O puedes intentar gestionarlo en privado, pero eso te deja vulnerable a futuros intentos de fraude. En mi experiencia, quienes roban a sus cónyuges no suelen detenerse a la primera. Esto me hizo reflexionar. Sophie no solo me engañaba, me robaba. No solo estaba poniendo fin a nuestro matrimonio. Intentaba robarme antes de irse de casa. Todos los límites que siempre había confiado en que respetaría. Lo estaba destruyendo todo sistemáticamente en su afán por evitar las consecuencias de sus propias decisiones. Quiero presentar cargos, dije. Las palabras salieron más fáciles de lo esperado. Todo lo que mencionaste. Buena elección, señor Holt. Le enviaré la documentación y nos pondremos en contacto con la policía local.
También tendrá que presentar una denuncia, pero le proporcionaremos toda la documentación necesaria. Colgué, sintiendo algo que no había experimentado en meses. Un alivio genuino. Por primera vez desde que empezó todo este lío, Sophie enfrentaría consecuencias reales por sus actos. No las leves consecuencias sociales de que la gente supiera que era infiel, sino consecuencias legales reales que no se podían distorsionar, justificar ni achacar a nadie más. Mi teléfono sonó casi de inmediato, y el nombre de Sophie apareció en la pantalla, junto con aquella foto suya riendo en un restaurante. Solo que ahora me parecía una desconocida, alguien a quien nunca había conocido realmente. Cabrón, dijo en cuanto respondí, con la voz temblorosa de ira en lugar de las lágrimas que había oído la noche anterior. Denunciaste el robo de mis tarjetas. Estás, bromeando. He reportado el uso fraudulento de mis cuentas de crédito, corregí, apreciando la precisión del lenguaje de una manera que probablemente me hizo sentir mezquino, pero sin duda me hizo sentir mejor. Ya no está autorizado a usar estas cuentas. Cualquier cargo que haga constituye fraude. Soy tu esposa, gritó, y tuve que apartar el teléfono de mi oído otra vez. Estamos casados. Tengo derecho a acceder a nuestras cuentas. En realidad, Sophie, dije, abriendo mi portátil para repasar la información legal que había investigado la noche anterior mientras ella sufría su crisis en casa de David. El matrimonio no te da acceso automático a cuentas que no te identifican, y definitivamente no te da derecho a abrir nuevas cuentas de crédito a mi nombre. El silencio al otro lado de la línea me indicó que Sophie probablemente se estaba dando cuenta por primera vez de que su situación legal no era tan sólida como creía. Resulta que estar casada no te da derecho a robarle a tu cónyuge, incluso si estás realmente insatisfecha con las consecuencias de tus propias decisiones. Adrien, esto es una locura, dijo, bajando la voz a ese tono manipulador que usaba cuando intentaba hacerme sentir culpable por sus problemas. Solo necesitaba dinero para recuperarme. Sabes, ahora mismo no tengo dinero, ¿verdad? ¿Por qué has estado dedicando tu tiempo a David en lugar de trabajar? Respondí, y la brusquedad de mi lenguaje pareció silenciarla por completo. Fue tu decisión, Sophie. Las consecuencias también son tuyas. Colgué el teléfono sintiendo que por fin tenía el control, que la guerra emocional y financiera había llegado a su límite. Sophie ya no tenía dónde esconderse, y ahora, con el fraude denunciado, se enfrentaría a la realidad de lo que había hecho. Había tomado todas las medidas posibles para proteger lo que me quedaba, y lo más importante, estaba dejando atrás lo más importante, la necesidad de buscar justificaciones o quedarme anclada en el pasado. Ahora era el momento de seguir adelante, sin más excusas para los errores de Sophie. Estaba lista para recuperar lo que era mío, empezando por tener el control total de mi vida. El motor del Uaul se apagó con un silbido que sonó como el suspiro de alivio de un vehículo viejo, un sonido que fue música para mis oídos, pues sabía que ese día también sería el final del último intento de Sophie por arreglar las cosas. Las puertas del camión se abrieron, y la escena que se desarrolló ante mí parecía sacada de una mala comedia. Primero apareció la hermana de Sophie, con aspecto de no haber dormido en días, vestida con una sudadera rosa que parecía haber sido encontrada entre la ropa usada. Sostenía un papel, probablemente una lista de cosas que debían sacar de mi casa. Detrás de ella estaba el ejército de ayudantes de Sophie, o como yo los llamaría ahora, monos voladores, amigos, probablemente más interesados en encontrar un lugar donde dormir que en ayudar. Solo podía mirar por la ventana, sentado en la mesa de centro, sintiendo la tensión familiar crecer en mi pecho. Este era el precio por intentar ser racional, por finalmente controlar la narrativa, pero, por supuesto, Sophie no podía simplemente aceptar el final. Necesitaría, una vez más, un espectáculo. La hermana de Sophie gritó algo así como, «Chicos, vamos, tenemos que hacerlo rápido», y pronto vi a una amiga de Sophie empezar a cargar una caja de cartón que reconocí al instante. Una caja llena de libros de autoayuda y revistas de moda que Sophie compraba con un gusto casi patológico. El tipo de cosas que nunca leía, pero que la hacían sentir más cerca de la vida perfecta que creía merecer. Lo vi todo con una mezcla de desprecio y humor negro. Era casi como ver una película que ya habías visto y conocías el final, pero aún así no podías creer lo predecible que era el giro. Tras unos 10 minutos de caos, Sophie apareció a la puerta, con el rostro sudoroso y sin maquillaje, como si creyera tenerlo todo bajo control, como siempre. Pero algo en su actitud indicaba que las cosas habían cambiado, y ella lo sabía. La sonrisa arrogante que siempre usaba para hacerme sentir pequeña e insignificante había desaparecido. Ahora parecía una mujer desesperada, con los ojos rojos de ira y culpa. El tipo de mujer que, tras destruirlo todo,
Se preguntaba cómo había podido ser tan estúpida. Se acercó a la puerta principal, mirándome por la ventana como si esperara que entrara corriendo y lo dejara todo atrás. Pero no moví ni un músculo. La miré, y esta vez, las palabras que salieron de su boca no eran las que ella quería oír. Se acabó, Sophie, dije con voz firme. Aquí no hay nada más para ti. Abrió la boca, pero a diferencia de antes, ya sabía lo que venía. Las excusas, la manipulación, la victimización. Pero estaba harta, cansada de oír historias que no eran mías, de ser el blanco de todas sus excusas. ¿De verdad crees que puedes seguir haciéndome esto?, preguntó, bajando la voz a un tono más suave y seductor. Me incliné hacia adelante sobre la mesa de café, mirándola directamente a los ojos, ahora completamente sin ningún signo de remordimiento. Sí, Sophie. Puedo. Entiendo, respondió Daniel con un tono tranquilo, pero claro, ya imaginando la escena. Llego en 5 minutos. No hagas nada hasta que llegue. No te preocupes, respondí, agarrando mi teléfono con fuerza mientras observaba a los dos hombres con cara seria en mi puerta. Trevor seguía allí, intentando usar la palanca en vano, y Luke parecía disfrutar anticipando lo que sucedería después. Lo que no sabían era que la invasión de mi casa ya no estaba bajo su control. Yo ya no era el tipo que se quedaba callado, intentando evitar el conflicto. No después de todo lo que había pasado. No después de darme cuenta de que la única manera de liberarme de Sophie era confrontarla por fin, legal y definitivamente. Sophie se quedó allí, en silencio, observando la escena con una expresión impasible que, por un instante, pareció sacada de una película de terror barata. La desesperación empezó a mezclarse con la ira, y sus ojos, normalmente calculadores, ahora estaban llenos de frustración. Intentaba manipularme de nuevo. Pero esta ya no era mi batalla. Daniel llegó rápido, estacionó su auto estratégicamente frente a la casa y salió con una expresión seria que me hizo comprender que estaba más que preparado para la situación. Caminó hacia la puerta con la confianza que solo años de experiencia en el campo de batalla pueden brindar. Hola, chicos, dijo Daniel en voz alta, con tono autoritario. Creo que no se han fijado en el cartel de «no molestar» de la puerta. ¿Por qué no me cuentan qué hacen aquí? Trevor miró a Luke e intercambiaron miradas nerviosas, quizá preguntándose quién demonios era este nuevo actor en su dramática actuación. Daniel, con su imponente presencia, parecía haber hecho que incluso Trevor cuestionara la verosimilitud de un allanamiento. Luke miró reflexivamente a Sophie, quien guardaba silencio, probablemente calculando la mejor manera de revertir la situación. Pero la verdad era que, considerando el riesgo, Sophie ya estaba tan enredada en su propio juego que ya no podía salvarse, y mucho menos a sus secuaces. Podemos hablar de esto con educación. Oh, continuó Daniel, dejando la sugerencia en el aire como una amenaza silenciosa, con la mano ya apoyada en el cinturón, como preparándose para cualquier reacción inesperada. Sabía lo rápido que la situación podía escalar, y no iba a permitir que ocurriera nada peor. Sophie, en un último intento de control, intentó interrumpir, pero era demasiado tarde. Ya había cruzado la línea, y lo que antes había sido un juego de manipulación se estaba convirtiendo en una batalla de resistencia. Miró fijamente a Daniel, buscando con la mirada la manera de revertir lo obvio, que estaba perdiendo, no solo la batalla, sino el control de la narrativa misma. Trevor, Luke, vámonos, dijo finalmente Sophie, con la voz entrecortada por la frustración y la derrota. Era casi como si intentara mantener cierta dignidad, incluso cuando todo apuntaba a que su actuación estaba fracasando estrepitosamente. Esto es un error, dijo sin dirigirse a nadie en particular, mirándolos a ambos como si esperara que la siguieran, pero ninguno movió un dedo. Sin decir una palabra más, comenzaron a alejarse. Los anchos hombros de Trevor aún cargaban con la tensión de alguien que no entendía cómo una simple palanca no había sido suficiente para revertir la situación. Luke miró a Sophie con recelo, pero ambos finalmente se marcharon, más por la presencia de Daniel que por cualquier cosa que Sophie hubiera dicho o hecho. Y entonces, solo quedó el silencio. Me quedé allí, viéndolos irse, con una extraña sensación de alivio mezclada con una nueva conciencia de lo decisivas que habían sido mis decisiones. Cuando la puerta se cerró, la sensación de cierre fue casi inmediata. El drama había terminado, pero la lección que me enseñó seguía en desarrollo. Finalmente llegó el momento de seguir adelante. Daniel se rió, y el tintineo de llaves de fondo me hizo sonreír. Sabía de lo que hablaba. Llego en 5 minutos. Procura que no rompa nada antes de que llegue. Sin promesas, respondí, viendo a Trevor avanzar con la palanca mientras Sophie, de puntillas, se comportaba como si estuviera organizando un robo.
no cometiendo un delito a plena luz del día. Llamé a Nora. Vivía a 3 cuadras y había estado siguiendo las redes sociales de Sophie como si fuera una investigadora. Nora era abogada de derecho familiar, lo que la convertía en la persona perfecta para documentar lo que estaba sucediendo. Adrien, ¿qué pasa? Contestó de inmediato, probablemente porque nunca la llamaba los sábados por la mañana a menos que algo estuviera a punto de salir mal. Sophie intenta entrar en mi casa con una palanca y 2 tipos que parecen salidos de una película de acción de bajo presupuesto. Estaba mirando por la mirilla. ¿Puedes venir y documentar esto para la posteridad? ¿En serio? Gritó Nora. Oí el sonido de las llaves y, probablemente, del equipo de grabación. Llego en 2 minutos. No hagas nada hasta que tenga todo grabado. Ni se me ocurriría, dije con una sonrisa, sabiendo que sí, tenía mis propios planes para esta situación, y que implicaban un impacto legal. Mi tercera llamada fue al detective Harris, el investigador que llevó el caso de fraude de Sophie. Supuse que alguien de la policía debía saber que mi esposa, recién condenada, estaba cometiendo otro delito a plena luz del día. Detective Harris, respondió con el tono de alguien que lleva años lidiando con delitos financieros familiares. Detective, soy Adrien Holt. Ayer hablamos del caso de robo de identidad de mi esposa. Solo quería avisarle que está en mi puerta con 2 hombres intentando entrar con una palanca. ¿Hablas en serio? Sonaba más alerta. Está violando las condiciones de su liberación al invadir tu propiedad. Estás en peligro. No exactamente, pero pensé que era importante avisarte, respondí, viendo a Trevor empujar la palanca contra la puerta. Voy a recibir refuerzos, y no saben que estoy al tanto de todo. Enviaré una patrulla, dijo de inmediato. No los confrontes directamente. Deja que nos encarguemos de esto. Entendido, respondí, aunque sabía que confrontarlos en el momento adecuado solo haría que fuera más impactante. Daniel llegó primero. Estacionó su camioneta al otro lado de la calle y caminó hacia mí con esa tranquilidad y confianza que solo quienes han pasado por situaciones extremas pueden tener. Era corpulento, sin duda. 1,93 metros, 111 kilogramos, puro músculo militar. El tipo de hombre que sabe qué hacer cuando las cosas se salen de control. Nora apareció 30 segundos después, cámara en mano, emocionada por la oportunidad de documentar el último colapso público de Sophie. Se colocó en la calle junto a Daniel, lo suficientemente lejos para garantizar su seguridad, pero lo suficientemente cerca para capturar cada momento en alta definición. Y ahí fue cuando decidí actuar. Abrí la puerta justo cuando Trevor, con todo su peso, empujaba la palanca contra la madera. Se tambaleó hacia adelante, desorientado, mientras la puerta cedía sin resistencia. Luke, más atrás, dio un salto hacia atrás, como si se hubiera sorprendido, sin saber qué interpretar. Buenos días a todos, dijo con la mayor calma posible, como si simplemente estuviera saludando a unos vecinos y no interrumpiendo a un intruso. ¿Puedo ayudarles en algo? Sophie dio un paso al frente, probablemente intentando recuperar el control de una situación que ya se había descontrolado. Ya no parecía la misma mujer que había conocido. Sophie se quitó las gafas de sol, dejando al descubierto sus ojos rojos e hinchados por el llanto. Intentó evocar la misma presencia imponente que siempre había usado para manipularme, como si eso bastara para que cediera a sus exigencias. Adrien, tenemos que hablar, dijo con voz temblorosa, una mezcla de ira y desesperación. No puedes dejarme fuera de mi casa y robarme la vida. Tengo derechos. En tu propia casa, repetí, genuinamente curioso por la teoría legal que intentaba aplicar. Interesante. ¿Tienes contrato de arrendamiento, hipoteca? ¿Algún documento que acredite tu residencia legal aquí? Trevor, quien había estado sosteniendo la palanca hasta ese momento, parecía un poco perdido, indeciso entre continuar la invasión o intentar intimidar aún más. Luke, a su lado, parecía aún más confundido, probablemente preguntándose por qué demonios se había involucrado en un delito tan obvio, sobre todo con una cámara grabándolo todo. Llevo 3 años viviendo aquí, gritó Sophie, alzando la voz hasta casi la histeria. Soy tu esposa. Tengo todo el derecho a estar en esta casa. Fue entonces cuando oí una voz detrás del pequeño equipo criminal de Sophie. No tiene. Todos nos giramos, y allí estaba Daniel, caminando por mi entrada con la calma deliberada de quien ha pasado por situaciones más tensas que esta. Era de los que no necesitaban demostrar nada a nadie. Detrás de él, Nora lo filmaba todo con la atención de quien sabía exactamente lo valiosas que serían las imágenes. Trevor y Luke se pusieron inmediatamente a la defensiva, reconociendo claramente que Daniel era una amenaza legítima. La palanca y el mazo, que antes parecían intimidantes, ahora parecían evidencia clara de crímenes cometidos en vivo. ¿Y tú eres? Preguntó Trevor,
intentando dar autoridad a su voz, pero claramente en desventaja. Soy el hermano de Adrien, respondió Daniel con naturalidad, deteniéndose a 2 metros del grupo y cruzando los brazos para que se le vieran los músculos. Y estoy intentando averiguar por qué intentan entrar en su casa. ¿Es cierto? Las sirenas resonaron en el aire. La patrulla de Harris apareció de la nada, seguida de una patrulla que dobló la esquina con las luces destellantes. De repente, el plan de Sophie para intimidarme se vino abajo, revelando lo que realmente era: un intento descarado de cometer múltiples delitos, todo mientras un abogado los grababa. Trevor dejó caer la palanca como si se estuviera quemando. Luke hizo lo mismo con el mazo y retrocedió, visiblemente incómodo con la situación. Sophie, por su parte, miró a su alrededor con desesperación, intentando comprender cómo su plan perfecto había fracasado tan rápidamente. Harry salió del coche con la confianza de quien ya había arrestado a Sophie y sabía exactamente qué hacer. Los agentes la rodearon, con las manos apoyadas en sus armas reglamentarias, en un gesto silencioso que decía: coopera o las cosas podrían complicarse. Se acercaron directamente a ella. Señora Holt, dijo Harris, acercándose a Sophie mientras los agentes vigilaban a las otras dos. Necesitamos hablar. Los días posteriores al segundo arresto de Sophie fueron de una calma inquietante, como el silencio que sigue a un tornado que devasta un barrio entero. Aún esperaba otra crisis, una llamada frenética, o quizás otro camión de mudanzas lleno de familiares intentando obligarme a aceptar de nuevo a una mujer que había dejado claro que prefería dormir en la cama de otros hombres que casarse conmigo. Pero no pasó nada. Solo silencio. Un bendito silencio, por fin. Entonces descubrí cómo sonaba mi casa sin ese drama incesante que resonaba por todas las habitaciones. El lugar por fin estaba en paz. El café preparándose por la mañana sin que nadie se quejara de que estaba demasiado fuerte. La música sonando al volumen que yo quería, sin que nadie discutiera sobre mis gustos musicales, desde el volumen hasta las elecciones, como si tuviera que disculparme por ser yo. El lavavajillas funcionando sin que nadie se quejara de cómo lo había organizado, como si se necesitara un doctorado para meter platos y tazas en un lavavajillas diseñado para eso. Por primera vez en años, podía cenar sin tener que mirar el móvil cada 5 minutos para ver si Sophie se dignaba a aparecer o si acabaría cenando sola mientras ella trabajaba con David y alguien más importante que el tipo que pagaba todas sus facturas. Me preparé un filete el miércoles por la noche. Un filete de verdad, de esos que Sophie siempre decía que eran demasiado caros, aunque nunca entraba en su presupuesto para la compra. Lo comí mientras veía un documental de arquitectura que, si por ella fuera, habría sido reemplazado por otro reality show absurdo sobre amas de casa ricas que se destrozan mutuamente. El silencio que reinaba en la casa parecía libertad, no soledad, lo cual lo decía todo sobre el estado en el que se encontraba mi matrimonio antes de que Sophie decidiera, sin ambajes, mudarse al apartamento de David. Ya había dejado claro que prefería vivir con él que seguir casada conmigo. Clara seguía llamando, pero aprendí una valiosa lección: que alguien marque tu número no significa que tengas que contestar. Su buzón de voz se convirtió en un péndulo de súplicas y amenazas, oscilando de un lado a otro. Un mensaje era ella llorando sobre cómo estaba destruyendo la vida de su bebé. El siguiente, prometiendo que su abogado me haría pagar por todo lo que había hecho. Olvidando que todo lo que tenía lo había ganado yo, mientras que Sophie solo contribuía con drama y deudas de tarjetas de crédito. Guardé todos los mensajes de voz, no porque disfrutara escuchando la desesperación de Clara, sino porque Nora me había advertido: la documentación es clave. Los locos revelan quiénes son exactamente si les dejas hablar lo suficiente, dijo, mientras me ayudaba a organizar todas las pruebas del comportamiento cada vez más desquiciado de Sophie. El truco está en registrarlo todo cuando lo pierden. Lo mejor de las amenazas de Clara era lo vacías que eran. Parece que encontrar un abogado dispuesto a argumentar que Sophie tenía derecho a una casa que nunca pagó, mientras la demandaban por robo de identidad e intento de allanamiento de morada, no fue tan fácil como pensaba. De hecho, fue más difícil de lo que imaginaba. Resulta que la mayoría de los abogados prefieren clientes cuya situación legal no sea completamente desesperada. Mi vida profesional dio un giro. Proyectos que antes se alargaban durante semanas ahora avanzaban con normalidad. Ya no me interrumpían constantemente las llamadas sobre algún nuevo drama o emergencia financiera que Sophie había creado. Mis clientes empezaron a notarlo. Parecía más concentrada, mi trabajo más creativo, como si por fin me hubiera liberado de una carga invisible. La casa parecía más grande, como si la presencia de Sophie hubiera comprimido el espacio, y ahora sentía que podía respirar. Reorganicé los muebles que antes estaban ordenados para adaptarlos a sus preferencias. Compré alimentos que realmente quería comer, en lugar de lo que estaba en oferta, porque necesitábamos controlar nuestros gastos. En otras palabras,
Yo necesitaba controlar mis gastos, mientras que ella gastaba mansalva en cosas que yo nunca veía. Empecé a dormir de nuevo en medio de la cama, despatarrada como una persona normal en lugar de aferrada al borde del colchón mientras Sophie ocupaba 3 habitaciones, como si intentara reclamar territorio mientras dormía. La habitación se sentía más limpia, más luminosa, sin su desorden esparcido por todas partes, sin las pesadas cortinas que insistía en usar porque era sensible a la luz de la mañana. Pero por alguna razón nunca tuvo problemas para despertarse temprano e ir a casa de David para sus reuniones de café. Incluso mis vecinos parecían más tranquilos. La señora Patterson, de al lado, pasó con galletas y comentó lo mucho más tranquilo que estaba todo ahora. Es tan agradable no oír más los gritos y portazos constantes, dijo con una sonrisa. Asentí, sin decir nada. No necesitaba más palabras. El silencio era todo lo que necesitaba para saber que por fin había recuperado el control de mi vida. No me había dado cuenta de cuánto se filtraba el drama de Sophie en las vidas de quienes nos rodeaban, dejándonos a todos con pies de plomo, sin saber cuándo llegaría la siguiente explosión. La libertad que sentía ahora era embriagadora, de una forma inesperada. Durante 3 años, mi vida había girado en torno a los estados de ánimo, las preferencias y las emergencias inventadas de otros. Me había encogido para acomodar a alguien que usaba ese espacio solo para planear su estrategia de escape. Y ahora, de repente, podía tomar decisiones basadas en lo que yo quería, no en lo que era necesario para evitar la siguiente crisis de Sophie. Compré una cafetera nueva, una de esas caras que siempre decía que eran un desperdicio, pero que hacía un café lo suficientemente bueno como para justificar la inversión. Pinté la sala de un color que realmente me gustaba, en lugar del beige neutro que Sophie había elegido porque era seguro y no ofendería a nadie, como si nuestra casa fuera el vestíbulo de un hotel y no un lugar donde realmente viviera gente. Por primera vez en años, mi casa se sentía, de nuevo, limpio, tranquilo y honesto como no lo había sido desde que Sophie empezó su doble vida con David, mientras yo pagaba el precio de ser engañado en mi propia casa. 3 semanas después, cuando pasé frente a mi propia puerta de entrada, la misma que ahora tenía pintura fresca cubriendo el daño de la aventura en Guadbar en la casa de Trevor, me vi automáticamente buscando camiones de mudanza o familiares furiosos escondidos entre los arbustos. Las viejas costumbres son difíciles de erradicar, sobre todo cuando implican esperar a que pase el drama de quienes creen que los certificados de matrimonio son licencias para robar. Pero la calle estaba tranquila, la típica calma suburbana de un sábado por la mañana, niños en bicicleta, vecinos paseando a sus perros y nadie intentando entrar en mi casa, robar mi identidad o convencerme de que apoyar a un cónyuge infiel era, de alguna manera, mi responsabilidad moral. Fue entonces cuando las palabras de mi padre resonaron en mi mente con más claridad que nunca, como si hubieran sido pronunciadas en ese momento. Cuando alguien te muestra quién es, créele la primera vez. Sophie me había estado mostrando quién era durante meses, quizá incluso años. Las llamadas secretas, los misteriosos eventos de networking que nunca conseguían nada, el acuerdo financiero donde yo financiaba su vida mientras ella la vivía con otras personas. El problema no era que ella hubiera ocultado su verdadera naturaleza. El problema era que yo estaba tan absorto en la fantasía de nuestro matrimonio que ignoré todas las pruebas que contradecían la historia que quería creer. Pasé 3 años inventando excusas para alguien que nunca me las pidió, cubriendo los gastos de alguien que nunca me lo agradeció, y esperando en casa a alguien que planeaba su propia salida desde antes de que yo supiera que había una salida que planear. Pero lo bueno de tocar fondo es que te da una base sólida sobre la que construir. De pie allí, en mi propia puerta, mirando la puerta que tuve que arreglar porque mi esposa pensó que entrar a robar era una respuesta razonable a las consecuencias de sus decisiones, me di cuenta de que sentía algo que no había sentido en años. Un optimismo genuino sobre mi futuro. No un optimismo basado en el cambio de comportamiento de otra persona ni en la esperanza de que finalmente lo comprendiera, sino un optimismo simple y honesto sobre lo que podía construir con mi propia vida, mi propio dinero y mis propias decisiones. Mi hogar estaba, de nuevo. Cada hipoteca pagada por alguien que realmente vivió allí y se preocupó por su mantenimiento, cada factura de la luz, cada recibo del supermercado pagado por el esfuerzo de alguien a quien le importaba el lugar, no solo su apariencia. Mi cuenta bancaria era mía otra vez, protegida por contraseñas que solo yo conocía, usada para compras que, hice. Mi tiempo ahora era mío, dedicado a proyectos que realmente importaban y con personas que querían estar a mi lado, no por interés propio ni conveniencia, sino porque realmente les importaba. La libertad era adictiva, en el mejor sentido. El último contacto de Sophie fue a través de su abogado, un mensaje formal lleno de jerga legal sobre la distribución equitativa de los bienes conyugales. En esencia, era una simple solicitud de dinero. La traducción era simple: por favor, dame dinero,
aunque no aporté nada y te robé. Mi respuesta, que Nora me ayudó a enviar, contenía una contabilidad detallada de todos los gastos que había cubierto durante nuestro matrimonio, acompañada de documentación de las contribuciones financieras de Sophie. Si a eso le sumamos el café que ella compraba de vez en cuando, contribuía con unos $37 al mes. En definitiva, la idea de una distribución equitativa carece de sentido cuando una parte lo dio todo y la otra lo tomó todo. Sus últimas palabras, gritadas mientras Harry se la llevaba esposada por segunda vez, fueron: «Te arrepentirás de perderme, Adrien. Nunca encontrarás a nadie mejor». Pero allí, de pie frente a mi casa, respirando un aire que no olía a mentiras, manipulación ni crisis inventadas, me di cuenta de que Sophie se equivocaba. No me arrepentiría de perderla. Lo único que lamentaría sería el tiempo que me llevó dejarla ir. Y con esa certeza, crucé la puerta, la cerré y seguí construyendo una vida que valiera la pena vivir. Sola, honesta y, por fin, completamente libre. Otra historia llega a su fin. ¿Qué te pareció? Me encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si te gustó esta historia, considera unirte a nuestra comunidad suscribiéndote. Significa mucho para nosotros. Más historias como esta, mira los vídeos recomendados en pantalla y nos vemos luego.